Mi esposa pensó que podía dejarme en la ruina, pero terminó perdiéndolo todo. Cuando conocí a Mariela, pensé que mi vida estaba completa. Todo lo que había soñado parecía estar al alcance de la mano: una casa, una esposa y eventualmente una familia. Nos casamos rápido, después de un par de años de noviazgo, y aunque no siempre fue fácil, yo estaba convencido de que lo nuestro era genuino. Tenía un buen trabajo, y no nos faltaba nada. Ella no trabajaba, pero eso nunca me importó. Creía que así éramos un equipo: yo trabajaba fuera, y ella se ocupaba de las cosas de la casa. Quizás no era el arreglo más moderno, pero en su momento, parecía funcional. Sin embargo, en los últimos meses antes de todo este desastre, empecé a notar ciertas cosas. Pequeñas actitudes, cambios sutiles en su comportamiento. Cosas que antes ignoraba, como que ya no quería pasar tanto tiempo conmigo o que cada vez tenía más reuniones con amigas que jamás mencionaba antes. A veces se le escapaba algún comentario raro sobre el dinero o las cuentas bancarias, pero no le di mayor importancia en ese momento. Debo admitir que fui un ingenuo. Tenía la costumbre de ir a correr al parque los domingos por la mañana. Me gusta empezar el día temprano, y Mariela solía quedarse en casa, diciendo que prefería dormir un poco más. Fue durante una de esas corridas, cuando todo cambió. Pasaba por una de las áreas más apartadas del parque, cuando, entre unos arbustos, vi una figura que me resultó muy familiar. Ella estaba ahí, Mariela, besándose apasionadamente con otro hombre. Mi primera reacción fue quedarme paralizado. Mi cabeza no podía procesar lo que estaba viendo. En cuestión de segundos, mi mente explotó en 1000 pensamientos: ¿hace cuánto tiempo pasa esto? ¿Por qué no lo vi antes? ¿Cuántas veces he sido un tonto? Ahí estaba mi esposa, la mujer con la que había compartido años de mi vida, engañándome en plena luz del día, como si yo no existiera, como si nuestra vida juntos fuera una simple fachada. Quería gritar, confrontarla, pero algo en mí me dijo que no. Me di la vuelta y me fui. Durante el resto de esa mañana, y las semanas que siguieron, todo lo que pude pensar fue en ese momento en el parque. Lo que más me dolía no era tanto la infidelidad en sí, aunque, claro, fue un golpe brutal. Lo que realmente me destrozaba era la manera en la que lo había hecho, la facilidad con la que me había engañado. Como si mi confianza en ella no valiera nada. Como si todo el esfuerzo que había puesto en esta relación no tuviera importancia. Pero lo peor no fue eso. Comencé a notar más detalles que antes simplemente ignoraba o minimizaba. Mariela era mucho más fría conmigo, y todo lo que tenía que ver con el dinero se volvía un tema incómodo de repente. Fue cuando me cayó la ficha: no solo estaba traicionándome en lo emocional, sino que estaba tramando algo más. Cada día que pasaba, estaba más convencido de que ella ya estaba planificando una salida. Su actitud distanciada, el secreto con el que manejaba nuestras finanzas, todo apuntaba a lo mismo. No solo quería dejarme, sino que pretendía hacerlo llevándose todo lo que yo había trabajado por años. Y ahí fue cuando decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. Estaba claro que si Mariela pensaba que me iba a destrozar sin más, estaba muy equivocada. Después de ese día en el parque, todo en mi vida comenzó a sentirse como una actuación. Volvía a casa y Mariela estaba ahí, sonriendo como si nada hubiera pasado, actuando como la esposa perfecta, pero yo ya no podía verla igual. Sabía lo que estaba haciendo a mis espaldas y, lo peor, estaba seguro de que creía que yo era demasiado ingenuo para darme cuenta. Cada gesto suyo, cada palabra, me sonaban vacíos, como si se hubiera convertido en una extraña que compartía mi casa. Empecé a darme cuenta de que había señales de advertencia desde mucho antes. Por ejemplo, los meses en los que insistió en que yo pusiera todo a su nombre por si acaso pasaba algo, o como insistía en que guardáramos nuestros ahorros en cuentas conjuntas, por seguridad. Todo parecía un plan cuidadosamente elaborado que, en mi ingenuidad, no había querido ver. Por un tiempo, me pregunté si debería confrontarla de inmediato. ¿Sería mejor explotar de una vez? Hacer una escena, pedirle explicaciones, exigir saber cuánto tiempo llevaba viéndose con ese tipo. Pero una parte de mí sabía que eso no cambiaría nada. Mariela no era la misma persona con la que me había casado,
y un enfrentamiento solo le daría la oportunidad de ponerse a la defensiva, de manipular la situación a su favor. La verdad es que no podía simplemente hacer eso. No podía arriesgarme a que ella se saliera con la suya, y mucho menos, no podía permitir que se llevara todo por lo que había trabajado durante años. Me daba asco la idea de seguir en esa relación por más tiempo, pero algo en mi interior me dijo que tenía que jugar bien mis cartas. Así que, en lugar de pelear, decidí mantener la calma y empezar a planear mi propio movimiento. No fue fácil. Había días en los que apenas podía mirarla a la cara sin sentir un nudo en el estómago. Su voz me irritaba, y cada vez que se iba de compras o a tomar café con amigas, me consumía la rabia. Pero me controlé. Sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Tenía que ser más astuto, porque si algo había aprendido de Mariela en todo este proceso, era que ella no jugaba limpio. Fue entonces cuando comencé a mover piezas en silencio. Hablé con un abogado, uno de confianza, sin que ella lo supiera. Le conté todo, la infidelidad, los movimientos sospechosos de dinero, y mi temor de que estuviera planeando dejarme arruinado. Él me recomendó que empezara a organizar mis finanzas de manera más segura y, lo más importante, que recopilara pruebas. No podía acusarla de nada sin pruebas sólidas. Durante las siguientes semanas, fui juntando todo. Contraté a un investigador privado que me ayudó a documentar los encuentros de Mariela con su amante. Mientras tanto, empecé a mover mis ahorros a cuentas separadas, sin que ella lo supiera. Cambié las contraseñas de mis cuentas personales y empecé a deshacerme de cualquier cosa que pudiera comprometerme económicamente en un futuro. Lo más difícil fue seguir manteniendo la farsa en casa. Hacíamos cenas como si todo estuviera bien, salíamos con amigos, incluso hubo momentos en los que casi me convencí de que todo esto no estaba pasando. Pero cada vez que recordaba esa imagen de ella en el parque, besándose con otro, me daba cuenta de que no había vuelta atrás. Esto no era una pesadilla de la que iba a despertar. Era mi realidad, y si no actuaba con cuidado, ella se iba a quedar con todo lo que habíamos construido juntos, o más bien, con todo lo que yo había construido. ¿Alguien más ha pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? Realmente me vendría bien algún consejo o saber que no soy el único que ha tenido que enfrentar este tipo de situación. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que descubrí todo, y aunque ya tenía claro lo que debía hacer, ponerlo en práctica no ha sido tan fácil como esperaba. La fachada sigue intacta. Mariela sigue sonriendo, sigue siendo esa mujer perfecta para todos los que nos rodean, pero para mí, es casi insoportable. Cada vez que entra a la habitación, siento que estoy lidiando con una desconocida, alguien a quien no puedo, ni quiero, reconocer. Pero aún así, debo mantenerme en control, porque sé que si me dejo llevar, podría arruinar todo. He seguido los consejos de mi abogado, y todo ha sido un juego de paciencia. Lo primero que hice fue sacar copias de todos los documentos financieros que ella ha estado manejando. Al parecer, Mariela había estado mucho más involucrada en nuestras finanzas de lo que me había dado cuenta. Estaba manipulando todo a su favor, preparándose para lo inevitable. Pero ahora, yo también lo estaba haciendo. Además, decidí hablar con algunos amigos cercanos, pero sin revelar demasiado. Les hice preguntas casuales sobre cómo procedieron en sus propios divorcios, qué detalles tenían que tener en cuenta y cómo lidiaron con la división de bienes. No quería levantar sospechas ni que mi plan llegara a oídos de Mariela. Es un círculo pequeño, y no me puedo arriesgar a que alguien hable más de la cuenta. Al mismo tiempo, he estado recopilando más pruebas. Mi investigador privado sigue su trabajo, y ya tengo algunas fotos más de Mariela con su amante. No sé si ella sospecha algo, pero parece demasiado confiada, como si ya lo tuviera todo bajo control. No he notado ningún cambio en su actitud, lo cual me dice que probablemente sigue convencida de que yo no tengo ni la más mínima idea de lo que está haciendo. Lo curioso es que, aunque me duele toda esta situación, siento que de alguna forma he recuperado el control. No sé cómo explicarlo, pero saber que estoy haciendo algo al respecto, que no me voy a quedar de brazos cruzados, me da una extraña sensación de poder. Sigo viviendo bajo el mismo techo que ella, pero ya no siento que sea yo el que está atrapado.
Irónicamente, creo que ella es la que está caminando directo hacia una trampa, sin saberlo. Por ahora, solo me queda seguir jugando este juego hasta que tenga todo preparado. No puedo cometer errores, no puedo apresurarme. Necesito que cuando llegue el momento de actuar, todo esté a mi favor. Aún así, esto de vivir en una especie de doble vida es agotador. Hay momentos en los que quisiera que todo terminara ya, pero sé que el tiempo juega a mi favor. Es raro pensar en cómo cambiaron las cosas tan rápido. Hace unas semanas no tenía idea de nada, y ahora estoy preparando mi salida de una forma que jamás habría imaginado. A pesar de lo agotador que es mantener esta farsa, me he dado cuenta de que no puedo aflojar ni un momento. Mariela sigue con sus escapadas, sus mentiras y su doble vida, pero yo también sigo adelante con mi plan. Cada vez que sale con sus amigas, mi investigador privado me manda nuevas fotos. No sé si me sorprende más la tranquilidad con la que lo hace o la confianza que tiene en que no me voy a enterar. Las pruebas se siguen acumulando, y aunque ver esas imágenes me provoca un nudo en el estómago, sé que son exactamente lo que necesito. En estos últimos días, también he empezado a mover algunas cosas de la casa. Detalles pequeños, como joyas o documentos importantes, que he guardado en un lugar seguro fuera de su alcance. Lo último que quiero es que, cuando todo explote, ella tenga alguna ventaja sobre mí. No es solo por el dinero, es también por el orgullo. No puedo dejar que alguien que me ha engañado de esta manera me saque de mi propia vida sin luchar. Lo que más me cuesta es actuar como si todo estuviera bien. He tenido que seguir yendo a cenas con nuestros amigos en común, sentarme junto a ella, sonreír y fingir que estamos bien. A veces me pregunto si alguien sospecha algo, si alguien ha notado lo fríos que somos el uno con el otro, o si simplemente piensan que hemos tenido una pelea de esas que las parejas suelen tener. La verdad es que, aunque a veces me siento solo en todo esto, prefiero que nadie lo sepa por ahora. Anoche fue particularmente difícil. Mariela y yo fuimos a una cena de cumpleaños de uno de nuestros amigos. Toda la noche fue un desfile de bromas, risas y brindis, y ahí estábamos nosotros, sentados juntos como si nada pasara. Cada vez que ella me tocaba el brazo o hacía un comentario cariñoso frente a los demás, sentía un asco indescriptible. ¿Cómo era capaz de actuar con tanta naturalidad después de todo lo que estaba haciendo a mis espaldas? En un momento de la noche, me di cuenta de que ella no va a cambiar, no va a sentir remordimientos, ni siquiera cuando todo salga a la luz. Esto no se trata de que se haya desviado o que esté confundida. Mariela tomó una decisión consciente de traicionarme y ahora está completamente enfocada en sacar provecho de nuestra relación antes de que todo termine. Es duro aceptarlo, pero creo que ya no queda nada de la persona de la que me enamoré. No me queda otra que seguir adelante con mi plan y esperar el momento adecuado para actuar. Ya no se trata solo de salvar mis bienes o protegerme económicamente, se trata de cerrar este capítulo de la manera más limpia posible. Gracias a todos los que me han mandado mensajes de apoyo y compartido sus historias. Es increíble leer que tantas personas han pasado por algo similar y que han salido adelante. Estoy convencido de que, con un poco más de paciencia, yo también lo lograré. Pero hasta entonces, tengo que mantenerme firme. Actualización 2. No puedo creer lo que acaba de pasar. Aún estoy procesándolo, y necesito escribirlo antes de que mi adrenalina baje. Esto es lo más satisfactorio que he vivido en mucho tiempo, y estoy seguro de que ustedes lo van a disfrutar tanto como yo. Después de esa cena insoportable anoche, me levanté temprano esta mañana, como de costumbre, para hacer mi rutina de correr en el parque. Ya estaba harto de fingir, harto de esta farsa, y solo necesitaba despejar mi mente, aunque sea por un rato. Sin embargo, mientras me preparaba, Mariela salió de la casa de forma apresurada, con una excusa patética de que iba a hacer unas compras. No me sorprendió, su patrón siempre ha sido el mismo. Pero algo dentro de mí me dijo que hoy sería diferente. Así que, en lugar de ir a correr, decidí seguirla. La vi manejar hasta un hotel pequeño, de esos que se esconden en las afueras, donde nadie te reconoce. El típico lugar de encuentros clandestinos. Mi corazón latía con fuerza, pero a la vez me sentía calmado. Sabía que esto iba a ser la prueba final,
la confirmación de todo lo que ya sospechaba. Aparqué mi coche a una distancia prudente y esperé. Al cabo de unos minutos, lo vi. El tipo con el que la había visto en el parque apareció. Los dos entraron al hotel, y ahí supe que esta era la oportunidad que había estado esperando. Mientras ellos se refugiaban en su burbuja de traición, hice algo que jamás imaginé hacer, llamé a la policía. Sí, ya sé que suena drástico, pero esperen a escuchar por qué. Resulta que mi investigador privado, mientras recopilaba pruebas sobre la infidelidad de Mariela, también descubrió algo mucho más jugoso. El tipo con el que estaba saliendo no era solo su amante. Era un hombre con un largo historial de fraudes y negocios turbios. Y, por si fuera poco, estaba siendo investigado por las autoridades por estafas relacionadas con empresas ficticias y lavado de dinero. Con esta información en la mano, sabía que la policía estaría más que interesada en hacer una visita. Así que, cuando llamé, no les dije solo que había una infidelidad en marcha. Les expliqué quién era el tipo con el que estaba Mariela, y les pasé los detalles que el investigador había recopilado. En menos de media hora, llegaron varios patrulleros. Me quedé en mi coche, viendo desde una distancia segura mientras los oficiales entraban al hotel. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, vi cómo sacaban al tipo esposado. Pero lo mejor de todo fue ver la cara de Mariela. Su expresión de confusión y luego de puro terror cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando fue impagable. Salió corriendo tras ellos, gritando y tratando de defenderlo, pero los oficiales no le prestaron atención. El hombre con el que había arriesgado nuestra relación estaba ahora en el asiento trasero de un coche de policía, y ella estaba completamente perdida. Lo mejor de todo es que me aseguré de que nadie supiera que yo estuve detrás de esto. Volví a casa antes que ella, me duché y me senté en el sofá como si nada hubiera pasado. Estoy seguro de que Mariela va a volver hecha un desastre, y no tengo ni idea de cómo va a explicar lo sucedido. Lo único que sé es que, en este momento, siento que las cosas empiezan a alinearse a mi favor, y ni siquiera he tenido que hacer mucho. A veces, el karma actúa por sí solo, y honestamente, no podría estar más satisfecho con el resultado. Actualización 3. Han pasado algunos días desde la detención de su amante, y como imaginaba, Mariela ha estado completamente desquiciada. Al principio, cuando volvió a casa ese día, intentó fingir que todo estaba bien. Ni siquiera mencionó el incidente, actuando como si hubiera salido de compras y nada más. Pero su nerviosismo era evidente. Puedo asegurar que nunca la había visto tan alterada, y no solo por la detención, sino porque sabe que las cosas están empezando a desmoronarse. Los días siguientes, no fue la misma. Pasaba horas encerrada en el cuarto, hablando por teléfono en voz baja. Puedo suponer que estaba tratando de averiguar cómo ayudar a su amante, o tal vez intentando ocultar algo que también la pudiera involucrar. Pero lo mejor de todo fue que su actitud conmigo cambió por completo. De repente, se mostraba más atenta, más interesada en lo que hacía, y hasta intentó acercarse más, como si no supiera que yo ya tenía toda la información. Era casi ridículo verla actuar, como si pensara que podría manipularme para que no descubriera lo que estaba pasando. Incluso, empezó a hacer preguntas sobre mis finanzas, de manera muy casual, pero yo ya estaba preparado. Mis cuentas separadas estaban seguras y, gracias a la ayuda de mi abogado, todo lo importante estaba bajo control. Ella no tenía ni idea de que ya había bloqueado su acceso a gran parte de nuestros bienes. Sin embargo, la situación dio un giro aún más inesperado ayer. Por la mañana, me llamaron del banco. Mariela había intentado hacer una transferencia de una de nuestras cuentas conjuntas, una cantidad considerable, pero gracias a los cambios que hice previamente, la operación fue bloqueada. No sé si fue por desesperación o por pura ignorancia, pero estaba claro que había intentado sacar lo que podía antes de que las cosas empeoraran para ella. Cuando me enteré, no me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba que hiciera, pero aún así, sentí una mezcla de rabia y satisfacción. La confronté de inmediato, pero sin levantar sospechas de que ya sabía todo. Simplemente le pregunté si sabía algo sobre una transferencia fallida del banco. Su reacción fue todo lo que necesitaba ver, se puso pálida,
tartamudeó y no pudo darme ninguna respuesta coherente. Inventó una excusa patética, diciendo que necesitaba el dinero para pagar algunos gastos imprevistos, pero su nerviosismo era tan obvio que me dio hasta lástima. No la presioné demasiado. Solo asentí y le dije que no pasaba nada, pero en mi cabeza ya estaba claro lo que tenía que hacer. Sabía que el momento de actuar se acercaba. Ella estaba desesperada, y eso la hacía más peligrosa. Si había intentado tomar el dinero sin siquiera pensarlo bien, ¿qué más estaría dispuesta a hacer? Por la tarde, hablé nuevamente con mi abogado y le conté lo que había sucedido. Me sugirió que presentara los documentos y pruebas lo antes posible, antes de que Mariela pudiera causar más problemas. Así que hoy, ya he iniciado el proceso formal de divorcio, con todas las pruebas de infidelidad y los intentos de manipulación financiera incluidos. Todo está documentado, y gracias a la detención de su amante, las cosas están aún más a mi favor. Lo mejor de todo es que ella todavía no tiene idea de que estoy un paso adelante en cada movimiento que hace. Sigo jugando mi papel, actuando como si no estuviera enterado de nada, pero por dentro, estoy completamente tranquilo. Los días de Mariela intentando aprovecharse de mí están contados. Gracias nuevamente a todos los que me han apoyado en este proceso. Sé que aún falta un poco para que todo termine, pero sentir que tengo el control de la situación es lo que me mantiene en pie. Actualización 4. Ha pasado un mes y medio desde mi última actualización, y aunque me cuesta creerlo, finalmente las piezas han caído en su lugar de la manera más perfecta posible. Siento que todo ha salido mejor de lo que jamás habría imaginado. Como ya saben, había iniciado el proceso de divorcio hace semanas, pero lo que ha ocurrido desde entonces ha sido una verdadera obra maestra de justicia. Después de que presenté los papeles de divorcio y las pruebas que había reunido, todo empezó a moverse rápido. Mariela, al enterarse de la solicitud de divorcio, intentó ponerse a la ofensiva. Se presentó como la víctima, alegando que todo esto era un malentendido, que nuestra relación podía salvarse, y que el dinero que intentó transferir no era más que una confusión. Pero claro, para cuando llegó ese momento, yo ya tenía todo bajo control. Lo que ella no sabía, y aquí es donde viene la parte más satisfactoria, es que, mientras ella seguía jugando su papel de esposa arrepentida, yo ya había tomado medidas adicionales. Siguiendo los consejos de mi abogado, y aprovechando la confusión que se generó tras la detención de su amante, logré mover el resto de los fondos que quedaban en nuestras cuentas conjuntas a un fideicomiso seguro a mi nombre. De manera completamente legal, me aseguré de que cualquier acceso que Mariela pudiera tener a mi dinero quedara bloqueado. Pero eso no es todo. Resulta que, mientras Mariela estaba ocupada tratando de encontrar la manera de salvar a su amante y manipular la situación, yo me di cuenta de algo: durante todos estos años, ella había estado completamente dependiente de mí, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Al principio, cuando empecé a mover los fondos, pensaba que sería una cuestión de proteger mis bienes en caso de un divorcio largo y complicado. Pero cuando revisamos los números, fue increíble lo que descubrimos: Mariela prácticamente no tenía dinero propio. La mayoría de los ahorros estaban en las cuentas conjuntas que ya había asegurado, y su cuenta personal estaba vacía. Con cada semana que pasaba, veía cómo Mariela se volvía más desesperada. Seguía haciendo llamadas, intentando contactar a abogados, pero sin resultados. Lo más irónico es que, al no tener acceso a nuestros fondos, no podía ni siquiera contratar a alguien competente para que la defendiera en el proceso de divorcio. No tenía idea de lo que había pasado con el dinero, y aunque no se atrevió a confrontarme directamente, podía ver cómo la situación la estaba destruyendo por dentro. Y lo más dulce de todo fue cuando, finalmente, el golpe final llegó. Gracias a la investigación que se había hecho sobre su amante y sus negocios turbios, se descubrió que Mariela había estado involucrada indirectamente en algunos de sus movimientos financieros sospechosos. No estaba completamente limpia, y aunque no fue acusada formalmente, la simple vinculación con él y su actividad fraudulenta fue suficiente para que cualquier esperanza que tenía de conseguir algo significativo en el divorcio se esfumara. El golpe final llegó de una forma tan perfecta que ni siquiera yo lo hubiera podido planear mejor.
Como mencioné, la vinculación de Mariela con los negocios turbios de su amante le puso un obstáculo enorme en el proceso de divorcio. Los abogados que había contactado empezaron a alejarse en cuanto vieron que la situación financiera y legal de su amante estaba más complicada de lo que ella les había contado. Nadie quería defender a alguien relacionado con un fraude tan grande, y ella no tenía cómo costear una buena defensa de todas formas. Mientras tanto, yo seguía actuando con calma, sin levantar sospechas. Mantuve la misma fachada de siempre, solo esperando que todo cayera por su propio peso. Y vaya que cayó. El colapso financiero de Mariela fue devastador para ella. Al no tener acceso a nuestras cuentas y sin poder mover ni un solo centavo, se encontró sin ninguna salida. No sé exactamente cómo ni cuándo se dio cuenta de que estaba completamente atrapada, pero el día que lo hizo, fue evidente. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Mariela estaba sentada en la cocina, en silencio, algo que no era normal en ella. Siempre había sido habladora, siempre ocupada en alguna cosa, pero esa mañana estaba simplemente vacía. Me acerqué, fingiendo curiosidad, y le pregunté si todo estaba bien. Su respuesta fue un simple asentimiento con la cabeza, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que había perdido. Poco después, recibí una notificación del abogado. El proceso de divorcio había llegado a su fase final, y debido a las pruebas que presenté y las circunstancias legales en las que se encontraba Mariela, ella no recibiría absolutamente nada. Cero. Ni un solo centavo de mi dinero, ni propiedades, ni bienes. Todo quedó a mi nombre. El juez decidió que, dada su relación con el fraude y sus intentos de manipular las finanzas, no tenía derecho a reclamar nada de lo que yo había ganado a lo largo de los años. Lo que siguió fue la parte más surrealista de todo esto. Sin dinero propio y con su reputación arruinada, Mariela no tuvo más opción que abandonar nuestra casa. Recuerdo verla salir con apenas un par de maletas, sin decir una palabra. Esa fue la última vez que la vi. En cuestión de días, había desaparecido de mi vida por completo. Lo más irónico de todo esto es que fue ella quien pensaba que saldría ganando, que podría manipularme y quedarse con todo. Al final, fue ella quien lo perdió todo. Yo, por otro lado, no solo conseguí proteger lo que era mío, sino que también me libré de una persona que no tenía ningún respeto por lo que habíamos construido juntos. A veces pienso en todo lo que pasó y me sorprende lo lejos que llegaron las cosas. Pero cuando miro atrás, no puedo evitar sentir una satisfacción inmensa. Todo se resolvió de la mejor manera posible, y hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en control de mi vida. Agradezco mucho a todos los que me dieron consejos, apoyo, y compartieron sus experiencias a lo largo de este proceso. No saben lo importante que fue para mí sentir que no estaba solo en esto. Ahora, finalmente puedo cerrar este capítulo y empezar de nuevo, con la tranquilidad de saber que, al final, la justicia hizo su parte. Gracias, de verdad. Actualización 5. Casi 3 meses han pasado desde que todo quedó finalmente atrás. La casa ha estado en completo silencio, y aunque al principio fue extraño, ahora disfruto de la tranquilidad que tanto tiempo me faltó. Sin embargo, lo que jamás pensé que sucedería, ocurrió hoy. Estaba trabajando desde casa, un día normal como cualquier otro, cuando de repente escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba visitas, así que no le di importancia, pero la insistencia me hizo levantarme para ver quién era. Al abrir la puerta, me quedé en shock. Ahí estaba Mariela, la mujer que no había visto en meses, la misma que intentó destruirme, ahora parada frente a mí. Pero no era la Mariela que yo recordaba. Se veía completamente distinta, como una sombra de la persona que había sido. Estaba vestida con el uniforme de una cadena de comida rápida, con la cara demacrada y el cabello descuidado. Parecía que el tiempo le había pasado factura. No sabía qué decir al principio, pero antes de que pudiera abrir la boca, ella empezó a hablar. Me dijo que lo había perdido todo, que después de que su amante fue arrestado y su vida se vino abajo, no le quedó más opción que trabajar en lo que pudiera encontrar. Ahora estaba en un trabajo de medio tiempo, ganando lo mínimo en una cadena de comida rápida. Me siento como si no tuviera nada, me dijo, con la voz temblorosa.
Me contó que había dejado a su amante cuando se dio cuenta de que no había futuro con él. La relación se desmoronó tan rápido como su vida, y ahora, sin dinero, sin amigos, y sin nadie en quien apoyarse, había decidido regresar. Lo más increíble de todo es que, con lágrimas en los ojos, me pidió que la perdonara. Me dijo que quería volver a empezar, que lamentaba todo lo que había hecho, que había sido una persona egoísta y que lo único que deseaba ahora era reconstruir lo que habíamos tenido. Pero la verdad es que, en ese momento, no sentí nada. Ningún rastro de la persona que alguna vez amé quedaba en ella. Escuchar sus súplicas y sus lágrimas no me provocó más que indiferencia. La Mariela que estaba frente a mí no era más que el resultado de sus propias decisiones, y aunque lo intentaba, ya no tenía ningún poder sobre mí. Con toda la calma del mundo, le dije que no había nada que reconstruir. Le expliqué que lo que habíamos tenido murió el día que ella decidió traicionarme. Le recordé cómo intentó manipularme y quedarse con todo, y como yo había pasado meses planificando mi salida, asegurándome de que no pudiera hacerme más daño. Sus lágrimas se intensificaron, pero no me inmuté. Le dejé claro que había seguido adelante, que ya no tenía lugar en mi vida, y que lo mejor que podía hacer era aceptar las consecuencias de sus actos y encontrar su propio camino, lejos de mí. Le deseé suerte, aunque no de manera sarcástica, sino sincera. No le guardo rencor, pero tampoco le tengo compasión. Mariela me miró en silencio, probablemente esperando que cambiara de opinión, pero no lo hice. Después de unos minutos, se dio cuenta de que no había nada más que decir. Con la cabeza gacha y aún sollozando, se fue sin decir una palabra más. Cuando cerré la puerta, no sentí alivio ni tristeza. Simplemente me di cuenta de que el capítulo estaba realmente cerrado. Mariela había intentado volver cuando no le quedaba nada, pero yo ya había decidido hace mucho que no habría segundas oportunidades. A veces, la vida te da la oportunidad de ver a las personas tal como son, y hoy tuve esa oportunidad. Ella eligió su camino, y yo elegí el mío. Y lo mejor de todo es que, por primera vez, me siento completamente en paz con mi decisión. Actualización 6. Han pasado 2 meses desde la última vez que Mariela apareció rogando en mi puerta, y honestamente, pensé que ese sería el final definitivo. Creí que, después de negarle cualquier posibilidad de volver, finalmente entendería que su tiempo en mi vida había terminado. Pero, claro, subestimé lo que la desesperación puede hacerle a una persona. Lo que sucedió anoche fue tan inesperado como patético, y a la vez, me dio el cierre final que necesitaba para avanzar de una vez por todas. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche, cuando escuché unos ruidos afuera de la casa. Al principio pensé que era un animal o algún vecino haciendo ruido, pero el sonido se hizo más fuerte y repetitivo. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana del salón, y justo en ese momento, ¡bam! Un fuerte golpe resonó contra el vidrio. Al principio no entendí qué estaba pasando, pero cuando vi que una piedra había impactado la ventana, la imagen de Mariela se formó inmediatamente en mi mente. Corrí hacia la ventana y, efectivamente, ahí estaba ella, en medio de la calle, gritando incoherencias y lanzando piedras contra mi casa. No podía creerlo. Verla ahí, furiosa y fuera de control, me dejó claro que no había tocado fondo todavía. Gritaba mi nombre, insultándome y acusándome de haberle arruinado la vida. Según ella, todo lo que le estaba pasando era mi culpa, desde perder su amante hasta tener que trabajar en un empleo que odiaba. Su frustración había alcanzado un nivel que nunca había visto, y ahora estaba expresándola de la peor manera posible. Me mantuve calmado. Ya no era la primera vez que lidiaba con sus explosiones, pero esta vez había ido demasiado lejos. No hice ningún movimiento para salir ni enfrentarla. En lugar de eso, llamé a la policía y, mientras esperaba, grabé todo con mi teléfono. Las piedras seguían volando, rompiendo algunas ventanas más, mientras ella seguía despotricando en la calle. Cuando la policía llegó, fue casi cómico lo rápido que todo terminó. Mariela, al ver las luces de los patrulleros, intentó escapar, pero no llegó muy lejos. La arrestaron ahí mismo, y como ya tenía antecedentes menores relacionados con los problemas de su amante, no le fue difícil a la policía ponerla bajo custodia.
Lo mejor de todo fue que, gracias a la grabación, las pruebas estaban completamente a mi favor. Al día siguiente, presenté una denuncia formal y conseguí una orden de alejamiento sin problemas. Los oficiales fueron muy claros: Mariela no podía acercarse a mí ni a mi propiedad, y cualquier rompimiento a esa orden resultaría en consecuencias mucho más graves. No sé cómo terminará esto para ella, pero sinceramente, ya no me importa. He hecho lo que tenía que hacer para protegerme y, más que nada, para cerrar este capítulo de una vez por todas. Hoy, me siento increíblemente aliviado. Siento que he vuelto a tener el control total de mi vida. He reconectado con mi familia, a quienes por mucho tiempo descuidé mientras lidiaba con toda esta pesadilla. Hemos empezado a hacer planes juntos de nuevo, y he encontrado apoyo en ellos de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Incluso he comenzado a salir más, reconectando con viejos amigos y reencontrándome con lo que realmente me importa. Mirando atrás, todo este proceso ha sido agotador, pero también una enorme lección. La persona que fui durante esos años de matrimonio ya no existe, y aunque el camino fue difícil, salí más fuerte de lo que alguna vez creí posible. Mariela intentó manipularme, destruirme y, finalmente, buscarme, pero no lo logró. Hoy, por fin, estoy en paz, con mi vida de vuelta, listo para seguir adelante y sin ninguna sombra del pasado sobre mí. Gracias a todos los que me apoyaron en esta comunidad. Sin sus consejos y palabras de aliento, probablemente hubiera sido mucho más difícil. Ahora es momento de cerrar este capítulo y seguir adelante. Estoy listo para lo que venga.